sobre la charla del día de hoy, pues básicamente asumir las normas y deberes del colegio. Me centré específicamente en una charla dirigida tanto a padres como a estudiantes, ¿no? Pues digamos que aquí el proceso de acompañamiento, como lo he venido mencionando, es totalmente transversal y asimismo en este proceso quiero que lo veamos de esa manera, que no estemos tan aislados del proceso funcional que vamos a desarrollar. Bueno, yo quiero arrancar con una historia. Quiero contarles que el Washington Post es un periódico, tiene un auge bastante grande en Estados Unidos, un reconocimiento a nivel mundial, pues por las publicaciones y la seriedad que detalla cada una de las notas que desarrolla. Hicieron un experimento el 12 de enero de 2007. ¿Qué querían? Querían observar la reacción de la gente ante la música. Y quiero que ustedes se imaginen esta situación como si quizás no esté pasando específicamente en la estación Lee Fan Plaza, en el epicentro del Washington Federal, aquí digamos en lo que conocemos nosotros pues como en los espacios públicos, que precisamente pues hacen parte de nuestro coloquio, de nuestra ciudad. Inicia un violinista a tocar 6 melodías de diversos compositores clásicos en esta estación de Elephant Plaza. El experimento, o básicamente en este caso, lo que queremos preguntarnos es, ¿sería capaz la belleza de llamar la atención en un contexto trivial y en un momento inapropiado? Era, digamos, que la pregunta que aparece en este experimento. Ante las 1097 personas que pasaron a escasos metros del violinista que estaba haciendo su presentación, imagínense que ese proceso duró 43 minutos. En esos 43 minutos aparecieron 1097 personas. En esos 43 minutos se logró recaudar $32.17. Pues esto se donó a la beneficencia posteriormente. Miren que muy pocas personas se detuvieron siquiera a unos momentos a escucharle. Pasaron de largo, como lo podemos ver. Pasaron 3 minutos y 63 personas hasta que quien se cercioró de que efectivamente sonaba una melodía, pues de pronto detenía y miraba rápidamente. Un hombre de mediana edad fue el primero en apartar la vista al suelo, aunque fuera por un segundo, para dirigirla hacia el violinista, hacia la persona que estaba elaborando esa melodía, ¿no es cierto? 30 segundos después llegó el primer dólar y a los 6 minutos alguien decidió pararse por un momento, apoyarse en las paredes de la estación y disfrutar de la música. En este caso, de esos 1097 participantes que estuvieron viendo a este violinista tocar estas 6 melodías, únicamente 27 decidieron contribuir a la causa y solo 7 se detuvieron para escuchar, en este caso, y escuchar esa melodía que se encontraba cantando. Yo sé que de pronto este señor no es conocido, pero imagínense que este señor es el violinista estadounidense Joshua Bell, considerado por muchos el mejor violinista del mundo. Unos días atrás, precisamente, a pocos metros de la estación del tren precisamente de Elephant Plaza, en el Boston Symphony Hall, las personas pagaban aproximadamente $100 por boleto. Y estamos hablando de las boletas más económicas frente a este proceso, para poderlo ver, para poderlo mirar. El violín con el que estaba tocando era un violín Stradivarius de 1713 valorado en $3.5 millones. Conclusión, la belleza se encuentra en el ojo de quien mira y en el oído de quien escucha, al parecer, ¿no es cierto? O el hábito honor al monje, o en este caso el Boston Symphony Hall al violinista. ¿Por qué empiezo con esta historia? Este experimento nos lleva a pensar que precisamente es el lugar adecuado, en este caso, la situación adecuada. Y si lo pensamos de esta manera, y traigo estas situaciones, ¿qué tanto nosotros nos damos cuenta de lo que nos pasa alrededor? Sería normativo estar en un concierto escuchando la melodía, quizás no estaríamos gritando, ¿verdad? Pero sería más bien trivial si nosotros estamos en un estadio, gritamos y no permanecemos en silencio. Muy bien, arranco con esa historia. Quiero empezar entonces mencionando algo importante y es qué son las normas. Allá en casa, por favor, bueno, en el colegio como tal, evalúen y piensen qué son las normas, porque nosotros somos una sociedad de normas, ¿no es cierto? ¿Qué serán las normas? Quiero contarles entonces que las normas son finalmente reglas que regulan comportamientos para mantener un orden determinado. Como bien lo hemos visto y como bien lo he mencionado en varias ocasiones por el hecho de ser psicólogo, quiero que lo veamos directamente desde esa medida del comportamiento, de lo que observamos, ¿no? Y por supuesto, las preguntas que tengan al final, como bien saben, nos interesa conocerlas y queremos escucharlas. Yo quiero por lo menos que las transfieran y las podamos ver al final, por supuesto. Entonces, finalmente, las normas
se construyen con un propósito, ¿no es cierto?, siendo reglas que regulan comportamientos y que mantienen un orden determinado. Y en este caso, diríamos así, que se establecen como bases de comportamiento aceptado frente a una sociedad, perdón, asociación, o en este caso, organización. Entonces miren que nosotros nos debemos a las normas. Diríamos que entonces como norma general, pues son como regla general, medio de comportamiento. Tenemos las normas sociales, aquí digamos que son patrones que existen de manera consciente e inconsciente en nuestro colectivo, en el colectivo, y quizás muchas de ellas se trasladan y su incumplimiento lleva a una sanción. Miren que las normas sociales, pues aunque buscamos que precisamente se transmitan, obviamente existan en el colectivo, pues digamos que no son tan, en este caso, de obligación o de obligatorio cumplimiento. Y estas son complejas, ¿no? Imagínense enseñarles a sus hijos, ustedes que están en este marco de lo jurídico, de lo moral, pues en este caso, estas son las bases de las normas sociales y en este caso de las normas jurídicas. Así bien, establecemos una serie de comportamientos esperables del individuo. Sabemos bien que no podemos pensar que los niños en este caso agredan a sus congéneres, agredan a sus compañeros. Sin embargo, esas normas se van construyendo. Por ende, pues quiero ser muy transparente y tratar de transmitirles a ustedes como padres esta charla y que ustedes puedan hacer y actuar como mediadores del desarrollo de sus hijos y que asimismo sean partícipes de ese proceso tan interesante que tienen como normas. Bueno, los deberes, ¿no? Tendemos a confundir normas con deberes. Ahora bien, son reglas, leyes y normas, miren que aquí estamos englobando todo eso, que permiten la adecuada convivencia en sociedad. Entonces aquí vemos que existen muchas normas. Hoy existen por ejemplo, el reglamento académico de los estudiantes en un colegio, el manual de convivencia, ¿no es cierto? Mira que ahí estamos integrando todo y tenemos unos derechos, por supuesto, eso es lo que nosotros podemos adquirir, podemos ingresar, pero también tenemos entonces unos elementos puntuales de lo que viene siendo lo que yo debo hacer o lo que yo debo cumplir, que es de obligatorio cumplimiento. En este caso, son obligatorias. Y nadie se encuentra exento de estas actividades. Hasta un niño pequeño tiene deberes. Uno a veces tiende a creer, y es, oiga, es que no solo los adultos tenemos deberes, no solo los grandes tenemos cosas que hacer o tenemos deberes por cumplir. Y no, quiero que empecemos a mirar que la participación del niño en el proceso formativo y sobre todo de su desarrollo tiene que ver mucho con esto, su participación puntual. Para ello quise hoy prepararles algo que se denomina las distorsiones cognitivas. Esto lo mencionó un gran psicólogo, Aaron Beck, más o menos en la década de los 60. Era precisamente esos pensamientos que aparecen en diferentes circunstancias. Yo quiero que ustedes hagan el ejercicio y de pronto allá en sus cabecitas y piensen si sus hijos también los han visto o se los han exteriorizado, que ahí es fundamental donde este sentido va a tener, donde esta conferencia va a tener un sentido pleno. Entonces las distorsiones cognitivas las menciona Beck en el 83, ya haciendo todo su estudio, que son errores sistemáticos en el proceso de información. ¿Y qué es información? Para nosotros la información finalmente es lo que recibimos. Si ustedes observan cuando en el manual, ¿no es cierto? O en la agenda, no sé si todavía se maneja esto, en la agenda o en el observatorio dicen, bueno, hay que hacer ciertas actividades, ahí hay información. ¿Y cómo estamos interpretando esa información? Entonces, las distorsiones cognitivas es que en ocasiones nosotros tenemos errores en ese proceso de información. Miren que eso supone también una aplicación rígida a nivel mental, es decir, de nuestros procesos como la memoria, como la inteligencia, como el aprendizaje, y que en algunos casos pueden dar respuestas desadaptativas, que finalmente nosotros pues buscamos un adecuado funcionamiento. Recuerden que desde el campo de la psicología, lo normal es lo que está en la media, el promedio, ¿sí? Yo no creo que aquí ninguno de ustedes escuche borroso. Sí, hago esto y pues claramente es un ejercicio y dice, no, pues eso no es posible. Pero cuando hablamos de distorsiones cognitivas, cómo yo proceso esa información del exterior y la interpreto. Asimismo, sus hijos en este proceso de desarrollo interpretan información. Por eso es que ustedes son el principal actor dentro del desarrollo y dentro del proceso formativo. Así bien, ellos siendo canal de comunicación de lo que perciben y lo que exteriorizan.
Bueno, aparece el pensamiento dicotómico. Pensemos si nos ha pasado alguna vez. Entonces, cuando los niños, ustedes como adultos, en este caso, tienden hacia categorías extremas, o es blanco o es negro. ¿No les ha pasado? ¿Se acuerdan que en la última conferencia o en el evento pasado hablábamos de las etapas del desarrollo y decíamos que habían unas etapas en donde estaba la preoperacional y las operaciones concretas, en donde el niño entiende de manera sintáctica las cosas? Si es negro, no hay otro matiz, es negro, es concreto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer eso. Cuando pasa algo en nuestro entorno, decimos o es blanco o es negro, o es todo o es nada. Difícilmente vemos las cosas de otro matiz. No los vemos grises, no existen los grises. Siempre será o bueno o malo, correcto o incorrecto, exitoso o fracasado, justo e injusto. Y esto tiene un problema gigante porque es que si lo vemos así, y siendo adultos y siendo niños, vean la percepción que puede tener un niño cuando o todo es bueno o todo es malo. Jamás vamos a lograr satisfacer esas expectativas. Entonces, claramente, frente a las normas y los deberes, los niños están en esa transformación. Para ellos, la pregunta o la duda siempre va a estar presente, y entre nosotros también. Entonces, nosotros vamos a tender nunca a cumplir esas expectativas. Y aquí hay un ejemplo. ¿Las cosas se hacen perfectas o no se hacen? Yo quiero que ustedes piensen como padres de familia si quizás ustedes les han dicho eso a sus hijos. ¿Será que sí? Y no se sientan mal porque a veces uno lo hace, ¿no? Uno tiende a decir, es que es así o no es así. Si vas a hacer las cosas bien, hagas o no las hagas. Pensemos si lo hemos hecho. Parto del principio que todos tenemos estas formas de entender el entorno. Esto es, y digo situaciones porque a veces no son así. Acuérdense que la información la recibimos de carácter subjetivo. Nosotros vemos lo que queremos ver. Aparece otra, la magnificación. Aquí en este caso las personas atienden de forma excesiva o exageran la importancia de algo que acaba de ocurrir. Entonces vamos a dar un ejemplo. Todo lo malo siempre me pasa a mí. No sé si les ha pasado con sus hijos que quizás lleguen a esas situaciones. Es que nadie quiere jugar conmigo. Todo lo malo me pasa a mí. Nadie. Es que en este caso, cuando hablamos de lo malo, pues el niño dice es que todo lo malo me pasa a mí. ¿Por qué no le pasan a otras personas, por ejemplo? Nosotros también tendemos a hacer eso. ¿Y por qué hablo de los dos actores principales que son padres e hijos, en este caso de segundo y tercer grado? Y es porque nosotros solemos ser reflejo de nuestros hijos. Entonces aquí es que estamos viendo cómo esto influye y cómo de una manera nosotros generamos un impacto en ellos. Iniciación, pensemos, yo creo que ustedes allá empiecen a ver si lo hacen, si les ha pasado, por lo menos si les ha pasado. Tenemos magnificación, ¿no? Vemos a ahondar en eso, a verlo de una forma que no es de una manera totalmente grande, enorme. Cuando hablamos de la minimización, decimos entonces que las personas, ustedes, los niños, tienden a infravalorar la importancia de una experiencia. Aquí tenemos algunos ejemplos. No ha sido para tanto. Tras felicitarle por algo que conseguido, la persona le quita importancia. Entonces el niño dice, no, pues no fue gran cosa, ¿sí? O no lo hice tan bien. O lo hice bien porque tuve suerte. Si les ha pasado, miren que aquí los niños o ustedes o nosotros tendemos a subestimar el esfuerzo, la dedicación y la ejecución de la tarea por méritos propios. Es decir, minimizamos, ¿sí? Digo yo, ninguneamos nuestra forma de hacer las cosas. Y aquí nos encontramos también con lo descalificativo a nivel positivo, y es donde la persona transforma la experiencia neutra y la rechaza hasta convertirla en algo negativo. Es decir, logró una meta que era terminar el segundo grado, pero él mismo no lo ve como un logro, ¿sí? En este caso podemos tener un ejemplo de esta manera, es el profesor se habrá equivocado y corregido, no sé si les ha pasado a sus hijos. El niño dice, no, es que me fue bien, pero de pronto fue que el profesor se equivocó. Entonces miren cómo esa descalificación de lo positivo puede tener una distorsión de la realidad. Y ahí tenemos que trabajar muy bien. Al final les voy a dar como unas pautas para que ustedes las tengan presente y puedan trabajar en esto. Aparece entonces otro de los errores cognitivos que nos mencionaba este gran psicólogo que desafortunadamente falleció hace poco y que planteó pues todos estos procesos desde el desarrollo y la percepción de los seres humanos en su entorno, la externalización de la propia valía. Aquí decimos entonces que es muy similar al anterior, pero aquí nos debemos centrar concretamente en los logros personales y en este caso se trataría de minimizar nuestro papel en aquellas cosas que no nos confieren valor, ¿sí? ¿Qué podemos tener como ejemplo en la externalización de la propia valía? Cualquiera podría haber sacado esa nota, el examen era muy fácil, cuando en realidad únicamente aprobaron el examen 10 estudiantes de 100 alumnos en clase.
No sé si les ha pasado con sus hijos. No, papá, es que sí, saqué el primer lugar, pero no, la verdad no creo que sea lo que yo realmente sé, porque es que ese examen es muy sencillo. Ahí estamos descalificando en este caso, estamos generando una distorsión de nuestro propio valor como seres humanos. Y si les ha pasado, pues es importante que lo empecemos a interpretar, porque con este proceso de psicoeducación que estamos haciendo el día de hoy, ustedes van a saber por dónde abordarlo, qué saber lo que ocurre. Y no entender que esto es, sí, hablamos de distorsiones como errores de la información, pero no significa que nos alarmemos a tal punto de decir, oiga, esto se puede cambiar. Es un proceso que tenemos que hacer acompañamiento, sobre todo en el proceso de desarrollo de sus hijos. Bueno, este me encanta, la diferencia arbitraria, o también le denominamos desde el campo psicológico la lectura del pensamiento. A los otros. En este caso también pues no se dispone a una comprobación, sino que se da por válido ese pensamiento erróneo. Y voy a poner un ejemplo acá. Se están riendo de mí. Pensamiento que aparece cuando la persona o los niños ven dos compañeros de clase y se están riendo, cuando en realidad estaban riéndose por un chiste que le había contado. Pongamos el caso de sus hijos, de nuestros chiquitines. Van por la calle y de pronto están jugando y entonces pues lo miran y él pues se queda parado y dice no, deben estar burlándose de mí o no quieren jugar conmigo, me están despreciando. Quizás nos pasa a nosotros también. Yo para qué le digo que quiero participar si igual me va a decir que no. Entonces uno empieza a generar una serie de pensamientos que afectan directamente todo nuestro proceso y que de una u otra manera desencadenan malas interpretaciones que afectan directamente. Ahora, experimentaciones que han hecho la Universidad de Harvard, Stanford, Yale o las más reconocidas dentro del campo de las neurociencias han logrado identificar que casi el 90% de las cosas malas que nosotros creemos que ocurren pasan acá, dentro de nosotros. Únicamente el 10% está pasando afuera. Sobregeneralizamos en este caso o hacemos lectura de pensamiento frente a situaciones que realmente no están ocurriendo. Me encanta este. Pongo acá imágenes como para que ustedes las relacionen y las miren y digan, oiga, sí, nosotros tendemos a comportarnos de esta manera. El filtro mental o abstracción selectiva. ¿Qué nos dice? Nos centramos únicamente en un aspecto, en único atributo, en un solo detalle de la situación. ¿Sí? El niño quizás no vio que, aunque perdieron el partido, él metió gol. Fue el único que metió gol. No, él quizás lo que ve es que perdieron. Se centra solo en la derrota. Y los detalles, en este caso, importantes, pues no se atienden o muchas veces contradicen nuestro pensamiento en una construcción de este tipo de carácter mental. Por tanto, los niños o las personas, ustedes como adultos, tenderían a elegir y atender exclusivamente lo negativo de una situación acorde a nuestro esquema mental. Y vemos y tenemos una visión de túnel, ¿sí? La percibimos como una situación negativa y solo nos centramos en un detalle. Miren un ejemplo de abstracción selectiva o filtro mental. Aunque la mayoría me ha dicho que les ha gustado mi proyecto, hablo de los niños, Juan me ha comentado que no le ha convencido. Eso significa que no he hecho bien mi trabajo. En este caso, la persona ha abstraído la información negativa y únicamente se ha quedado con lo que dijo su compañerito de clase. No le gustó a su compañero, a los demás sí, pero entonces yo me quedo con lo que dijo el compañero. No sé de pronto el género, pues en el caso, pues yo soy hombre, ¿no es cierto? Y uno a veces evalúa eso, ¿no? Porque uno en muchas situaciones uno dice, bueno, hice todo bien, pero no me quedó tan bien como yo quería y me centro en quizás elementos muy pequeños, pues de una otra manera no son la realidad, pero no te dejan como fluctuar en equilibrio y no te dejan fluir con lo que estás haciendo, ¿no? Muy bien. La sobregeneralización. Imagínate que este consiste, por supuesto, en tomar un hecho negativo aislado y llegar a la conclusión de que si ocurre una vez, volverá a suceder. Es decir, tendemos a generalizar una situación. Entonces, los niños, si yo salgo a la calle y te caíste por X o Y motivo, o no te fue tan bien de pronto en clase, no te fue tan bien en clase, quizás eso va a volver a ocurrir. Vas a tener clases en donde siempre te va a ir mal. Entonces en matemáticas siempre me va mal. Y aquí en adelante te va a ir mal, entonces jamás lo haré bien. Tras haber fallado quizás una vez, o en este caso pues haber realizado una actividad, que pues esto conlleva a que se cometa el mismo error siempre. No significa eso. No significa que todas las veces nos va a ir mal. Y tenemos que empezar a trabajar en las distorsiones que tienen los chiquilines porque a veces suelen ser así.
En este caso tenemos la etiqueta global como variante, ¿no? Entonces esto es una forma extrema de generalización. Miren un ejemplo de la etiqueta global. Soy un fracasado en vez de cometí un error. O son unos egoístas en vez de, según mi criterio, han actuado de manera egoísta en ese momento nomás. Claro, no podemos definir que los niños entiendan que su amigo es egoísta cuando no les quiso regalar el carrito o les quiso prestar el juguete. No significa eso. Digamos que ahí es donde tenemos que partir y empezar a identificar cómo nuestros hijos y cómo ustedes como adultos perciben lo que pasa. Y he mencionado algunas, he mencionado varias. Ahora, vemos los deberías, ¿no? Entonces, la persona tiende a, en este caso, generar unas reglas rígidas, exigentes consigo mismo, en donde la persona, los chiquitines, tienen que debería o no debería, o tendría que o no tendría que. Cualquier ruptura de esa regla o de esa norma se considera insoportable y conlleva a un desequilibrio en las personas. Él debió haber jugado conmigo. Yo debí haber sacado una mejor nota. Los demás deberían prestarme atención a mí. Y esto pasa en los niños de una forma que ustedes no se imaginan. Aquí pues, en este caso, ¿no es cierto?, sería importante cambiar las expectativas para acercarse a la realidad. Sabemos bien que no hay que destruir expectativas en los niños, hay que conllevarlos a que desarrollen sus proyectos, pero es claro que no todo desde la tolerancia a la frustración va a ocurrir. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo presente. Tenemos unos ejemplos de los deberías. No tendrías que haber actuado de esa manera cuando los resultados de los actos de las otras personas no satisfacen las propias expectativas. En este caso, o como sucede inevitablemente en numerosas ocasiones, las personas presentan este tipo de situaciones cognitivas no se sentirían bien y es posible que afecte negativamente a su funcionamiento. Increíble, ¿no? Y la personalización, ¿sí? Los niños, en este caso yo creo que te atribuyo mucho a los niños y también nos ocurre a nosotros, repito, esto le pasa a todo ser humano sobre la Tierra, nosotros no fluctuamos de manera permanente y constante, pero hay que tener presente que cuando esto ya está en un nivel extremo, ahí es donde tenemos que evaluar qué está ocurriendo en el comportamiento, porque podemos ver afectada la autoestima, podemos ver afectada el autoconcepto, las expectativas, podemos ver a los niños frustrados, entre otras cosas, ¿no? Con esto es lo que quiero llevar a mencionar es que esos fenómenos externos se atribuyen directamente sin evidencia alguna de lo que ocurre. Sin embargo, pues en este caso la responsabilidad las asumimos nosotros o el niño en su defecto, sin que existan fundamentos reales de manifestar que eso es así. Entonces tenemos un ejemplo y es, los niños siempre dicen, es que tú estás triste por mi culpa, es que tú perdiste trabajo por mi culpa. ¿Sí? En este caso, pongo el ejemplo de mi culpa que hoy lloviera, digamos que luego no me preguntan, pero cuando la persona está en esa distorsión claramente de personalización, miren que aquí es donde uno empieza a atribuirse a uno lo que está ocurriendo, y los niños lo hacen mucho. ¿Sí? Ellos tienen a decir, es que yo soy malo, los niños se cayeron porque es mi culpa. ¿Sí? La profesora no quiso venir a clase porque es que es mi culpa. Cosas como esas se presentan y lo he visto de manera directa en el desarrollo funcional de los chiquitines. Bueno, el racionamiento emocional. Entonces, miren, aquí ya voy un poquito más, digamos que entrar en detalles más profundos, y es que aquí las propias emociones se toman como verdaderas absolutas, es decir, tender a razonar en función de cómo la persona se siente en determinado momento. Con ejemplo, creo que es mucho más fácil de entender. Siento que he fracasado, así que debo ser un fracasado. Pues miren que el hecho de sentirse quizás como un fracasado en un momento determina totalmente que se considere como un fracasado. Y hablo de esa palabra para que me entiendan. El hecho de que esté triste significa que voy a estar triste siempre. Y empezamos entonces a hacer una serie de razonamientos, pues el niño en ese nivel ya lo empieza a desarrollar porque estamos teniendo estudiantes de segundo y tercero que ya empiezan a desarrollarse cognitivamente en el proceso normal de vida. Entonces miren que aquí hago un ejemplo similar. Me siento culpable, por lo tanto significa que hice algo mal. Esa es la distorsión de razonamiento emocional. Entonces, claro, el niño no me siento bien. ¿Será que qué fue lo que hice para que no me sienta así? ¿Será que hice algo mal? En este caso, si se siente eso, como me siento culpable de esta manera, pues porque de verdad tengo la culpa, ¿realmente será que es así? Muy bien. Bueno, ahora, ya teniendo estas normas, estas distorsiones cognitivas en claro, saber de pronto que ustedes como padres de familia las han vivenciado, hasta uno mismo las dice, no las verbaliza, porque esto pues digamos que viene de las verbalizaciones, no es de nuestro diálogo, que es la forma más efectiva en la cual entienden los chiquitines o no entienden, pues buscamos también establecer límites, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo se establecen normas? Primero debemos adaptarnos a la edad de sus hijos. Es claro eso. No podemos poner al niño entonces, bueno, tú vas a entender entonces que la construcción de una sociedad se basa en los valores de libertad, de justicia. Pongo un ejemplo claro, hablar de un niño de creatividad es muy complejo, porque el niño todavía está entendiendo. Se debe fomentar la participación. Miren que los niños son muy hábiles en la construcción de sociedad. Miren que ellos establecen unas formas tan bonitas de ver el mundo. Entonces yo digo que hay una frase muy famosa que deberíamos ser niños por siempre o por lo menos pensar como niños. Porque ellos buscan participar, ellos buscan de manera activa poder fomentar ese proceso de construcción. Entonces hay que fomentar su participación. Es decir, establecer una norma de que de tal hora a tal hora vas a ver televisión, pues se debe ajustar también y contar con su participación. Generar opciones. Bueno, tienes dos opciones. O llegas, haces las tareas, o llegas, juegas una hora y te pones a hacer las tareas o tus deberes. Darle un sentido. Todo debe ser un sentido. No hay ser humano más lógico que los niños. Y esto aplica para los adultos. Nosotros debemos ser lógicos, debemos en este caso hacer todo con una razón de ser, tener en este caso un fundamento. No decirle las cosas que tienes que tender la cama porque sí, ¿no? Explicarle que dentro de los primeros procesos, y si nos vamos a los procesos de desarrollo intelectual o quizás de desarrollo normativo o quizás de desarrollo como ser humano, la primera actividad que uno debe desarrollar cuando se levanta es tender la cama, increíblemente. ¿Por qué? Porque estás planeando, estás haciendo algo bien de inmediato y eso trae un refuerzo. No hay nada más bonito que ver la cama hecha como tal. Imagínense, esas cosas tan pequeñas pueden generar el cambio. Debemos ser claros y comprensibles con el niño, no podemos entrar con ambigüedades, ¿sí? Cuando tú le preguntas si hagan ese ejercicio y que ustedes de pronto lleguen a su casa y dile a tu hijo, hijo, ¿para ti qué es la moral? Y van a ver que ellos les van a preguntar, ¿moral? ¿Qué es eso? O quizás les respondan con unas respuestas muy bonitas, realmente se va en estos espacios. Debemos estar expresados en positivo, ¿sí? Eso no significa es que le va a ir mal si no tiene la cama, no. Es normal entender que nuestros procesos como seres humanos se van a activar si tiene la cama. Quizás si participas en las actividades vamos a lograr una mejor calificación. Miren que están expresadas en positivo. ¿Por qué? Porque el niño está desarrollando su autoconcepto, su autoestima. Y cualquier palabra mal dicha, y se lo digo abiertamente como psicólogo, cualquier palabra mal dicha puede generar un lapsus y un deterioro, y pues se puede, digamos que no estoy diciendo lo drástico, lo dramático, pero sí puede tener una incurrencia más adelante, porque nosotros somos historia. Una de las barreras que afecta a nuestro desarrollo es la historia de aprendizaje. Debemos tener una consecuencia inmediata, coherente y restaurativa frente a su cumplimiento. Entonces, si no estudiaste, pues bueno, obviamente en este caso podemos hablar de diferentes actividades, yo ahorita les diré uno en puntual, pero pues debemos ser restrictivos y restaurativos. No tendiste la cama, vamos a hacerlo. No hiciste las tareas, no hiciste tus deberes, los vamos a realizar. Y participar, y evaluar el por qué, porque en alguna ocasión les mencioné que precisamente nosotros debemos ir a la raíz del comportamiento. Y es ahí donde tenemos que buscar por qué lo hizo, porque muchas veces puede ser que se portó mal en el colegio porque está llamando la atención, porque así le ponen cuidado, porque así viene papá al colegio, por ejemplo. Muy bien. Bueno, digamos que acá para centralizar, miren que hay una actividad muy chévere que pueden trabajar, y es el tiempo fuera. El tiempo fuera se desarrolla cuando aislamos al chiquitín, obviamente lo dejamos en un espacio no peligroso, porque a veces es que el tiempo fuera suena raro, ¿no? Lo dejamos aislado de lo que le refuerza, es decir, del videojuego, de las actividades, de los juguetes, 1 minuto por año. Es decir, en ese caso, si tenemos 7 años, 7 minuticos para que el niño se autorregule, para que el niño reflexione, para que el niño interiorice qué fue lo que ocurrió, ¿no es cierto? Ahí vamos con eso. Y hay otras cosas que como conducta verbal, esto viene desde Skinner, pues quiero mencionarles que, y para no enredarlos con términos sintácticos, pues son habilidades de comunicación que giran en torno a nuestro lenguaje. Son lo que opera nuestra conducta a partir de lo que hablamos, de las verbalizaciones. Entonces quiero que piensen en esto. Tenemos la comunicación eoica, ¿no es cierto? Entonces se trata de una imitación de conducta verbal.
Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos ajo y el niño repite ajo, cuando le decimos bien y el niño dice bien, pues ahí digamos que tenemos ecoica, hace parte del eco de la restauración y el reflejo, ¿no? El mando, aquí me encanta porque cuando nosotros hablamos de un mando, usualmente pues cuando el niño dice sed y pide agua, ¿no es cierto? Hay un mando, necesito, tengo sed, quiero agua, ¿sí? Está haciendo un mando. Usualmente los niños se comportan de esta manera, no quiero ir al colegio, ¿sí? Está ordenando, no quiero ir al colegio, no voy a ir al colegio, ¿sí? En este caso. Tacto, miren que aquí es, digámoslo así, un poquito más complejo, pero el tacto es cuando el hablante o la persona, pues dentro del contexto, podemos decir un tacto puede ser, deberíamos ir al colegio hoy, deberíamos hacer nuestras tareas. Es un tacto, no es un mando porque no estoy obligando, no estoy mandando, si vale la redundancia, pero sí estoy sugiriendo. Con los sentidos, pues podemos reforzar ese comportamiento. Y en este caso, miren que los chicos también pueden tener conductas o comportamiento, porque hablo de sus comportamientos, de cómo se desenvuelven en este mundo de manera intraverbal. Y aquí es donde podemos decir, se responden a afirmaciones o preguntas concretas. En este caso, el niño dice hola y el otro dice hola, ¿qué tal? ¿Vale? Está la respuesta textual, que es lo que precisamente el niño responde cuando, en este caso, entiende una lectura, sin entrar en la comprensión general, sino es una respuesta textual. En este caso, pues vemos que esto ocurre mucho cuando los niños leen, ¿sí? Ahí puede trabajarse, esto lo menciona en la esquina. Bueno, como conclusiones, y siendo un poco más puntual, miren que para generar ese desarrollo o ese adecuado desarrollo, hablando de las distorsiones de cómo nosotros percibimos lo que nos pasa en el mundo y en qué manera, ¿no es cierto? Yo siempre he pensado, y se dice como tal, que el diálogo es la herramienta funcional más importante. El diálogo como herramienta debe ser, siempre debe estar primero en su trabajo con los chiquitines. Esto es muy importante. Y dialogar no es hablar, es comprender y más que escuchar, comprender lo que nos dicen nuestros hijos. El tiempo fuera, ya lo mencioné, este es un proceso que nos permite la regulación emocional. Si nosotros reforzamos cualquier comportamiento de manera inmediata, no va a haber un buen desarrollo, porque es que a todo lo que tú hagas yo te voy a reforzar, te voy a dar un premio, para que me entiendan como reforzador es premio, le damos un premio y no. Hay veces que tenemos que ser consistentes y ser un poquito restrictivos con esos premios, porque a veces el niño quiere el juguete, entonces hace todo rápido y lo haces por el juguete y no está entendiendo que hacer la actividad pues le va a enseñar algo y lo va a aprender y lo va a poder usar. El feedback debe estar orientado al aprendizaje. Cada vez que ustedes hagan una retroalimentación, díganle por qué y qué aprendió, ¿sí? Bueno, listo, nos fue mal en el colegio el día de hoy. ¿Por qué nos fue mal y eso que podemos aprender? Sí, tiene razón papá, en este caso no debe haber hecho esa travesura. ¿Por qué? Ah, porque es que le hice daño a mis compañeritos, los hice llorar. ¿Sí? Entonces miren que ahí estamos fomentando el diálogo orientado al aprendizaje. La construcción social. Miren, una sociedad se construye en conjunto y eso significa que nosotros debemos hacer partícipe a los niños. Los niños también tienen demandas, tienen problemas. Y dice, no, pues es que los problemas del niño es no tener, no sé, el cuaderno de quizás pues de su héroe favorito, Spider-Man, por ejemplo. Eso es un problema para el gigante y nosotros tendemos a minimizarlo desde las distorsiones cognitivas. Si se dan cuenta cómo esto toma sentido, entonces ellos hacen parte de esa construcción social. El desarrollo de la autonomía y la reducción de la dependencia. Es tiempo y creo que en este proceso que ellos van viviendo que tengan autonomía. ¿Sí? Hoy en día pues los niños ya eligen y quieren ponerse. Hoy en día ellos ya dicen si quieren coger por esta ruta o si quieren irse con el papá. Ya no están, o sea, ya eso hace parte de su proceso que realmente pues es muy bueno, digo yo, porque hay autonomía. Ellos empiezan a elegir, ellos empiezan a desarrollar y empiezan a tener autoconcepto. Si les damos... digamos que aquí aparece un síndrome del explorador. Los niños tienden a explorar. Si uno no les permite explorar y mejor dicho, los sobreprotege, no, vas a tierra cálida, por un ejemplo, te vas a amargar y pasa mucho, entonces le pones 5 sacos porque se va a enfermar. Pero, hombre, dale autonomía, o sea, no le es dependencia. Él sentirá calor, pues en este caso, o sentirá frío, él actuará para decir si tiene frío o tiene calor. La psicoeducación y el desarrollo de la inteligencia emocional, que precisamente ya lo venimos trabajando, y la inteligencia emocional es cómo hacemos para entender mis emociones y que el niño las pueda exteriorizar y que ustedes también como padres lo hagan, porque es un proceso de andamiaje, es un proceso en construcción participativa. El acompañamiento. Señores padres de familia, nosotros usualmente estamos ausentes por nuestras diferentes obligaciones.
Y es claro que debemos hacer ese acompañamiento, así sea en la noche o en el espacio que tengamos, porque es determinante. Si hay un acompañamiento, podemos evitar diferentes circunstancias a futuro y malinterpretación. Quiero hacer hincapié en esto y es que a nosotros nos dicen que si el niño si el niño creció con normas y valores sólidos, ¿no es cierto? Puede que no cometa pues situaciones particulares o cometa errores, para entender los errores como circunstancias que pueden pasar a todos. Y no, nosotros tenemos una gran participación como modelos. La familia es el principal modelo. Pero acuérdense, señores padres de familia, que en el entorno también aprenden.